Pues muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí asistiendo a estas jornadas, a este foro, y a todas las personas que nos estáis siguiendo en streaming. Nos toca a nosotros la última mesa de esta tarde, Agenda 2030 en la estrategia cultural. Un tema, como podéis pensar, muy amplio. A la Agenda 2030 ahora daremos 4 pinceladas. O sea, hablar de Agenda 2030 y de estrategia cultural es muy complejo. Podríamos abarcarlo desde un montón de frentes, pero para ello contamos hoy en esta mesa con 3 personas. Contamos con Jorge, no sé si está, que se conecta, no sé si... Sí, hola Jorge, buenas tardes. Hola, buenas Tenemos a tardes. Jorge, a José Alberto Alonso y tenemos a Carlos Motilla. Entonces, antes de darles paso a ellos y presentarlos, vamos a empezar así. Los voy a presentar brevemente y luego sí que antes de darle la palabra voy a hacer una breve introducción, porque por lo que decía, Agenda 2030, desarrollo sostenible, sostenibilidad. Empezamos a utilizar estas palabras, sobre todo sostenibilidad, como que se nos llena la boca. Los que ya trabajamos en este ámbito a veces ya estamos buscando las maneras de no utilizarla porque realmente no sabemos qué es sostenibilidad, ¿no? Entonces voy a hacer la presentación de los tres y luego empezamos. Jorge Fernández, que es patrono de la Academia de España en Roma y miembro de la comunidad REDS sobre cultura y desarrollo sostenible. Jorge es licenciado en Filología Inglesa y es máster en Investigación Cultural. Ha sido director de la Fundación de Cultura y de los Servicios de Comunicación del Ayuntamiento de Gijón, director de Presidencia y viceconsejero de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias y director del Gabinete del Presidente del Parlamento asturiano. Ha sido autor también del libro Nuevos Centros Culturales para el siglo XXI en España, Consenso y Conflicto, y es, como decía, actualmente patrono de la Academia de España en Roma y asesor de la Fundación Siglo para el Festival Cultural Facil, que se lleva a cabo en Salamanca. Y es también miembro de la Comisión Científica Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. A mi derecha tengo a José Alonso. Buenas tardes. José es socio fundador y director de Proskene, y que es una consultora de conservación de patrimonio cultural que tiene más de 20 años de experiencia en intervención de monumentos, edificios catalogados y sitios arqueológicos en España, más de 40, y también en Latinoamérica y en los Balcanes. Además, es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS España, encargado además del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Patrimonio, y ha sido coordinador del European Cultural Heritage Green Paper, documento conjunto de ICOMOS internacional y de Europa Nostra sobre los retos y oportunidades del patrimonio ante la descarbonización y cambio climático, dos aspectos también de los que hablaremos después. Y, en último lugar, me acompaña Carlos Motilla, que es el director de Irradia Crea, que también es la promotora de estos encuentros, y bueno, aquí tenemos que agradecer estar aquí hoy en este foro. Carlos es profesional de la gestión cultural, con muchos años de experiencia como programador de espacios y festivales, cuenta con posgrado en gestión cultural por la UOC y también es, como decía, gerente de Irradia, que es una de las empresas del sector cultural más destacadas dentro de la programación musical de artistas internacionales y que además trabaja en planificación y estrategias de otros proyectos culturales, como hablábamos, se mencionó esta tarde, el Festival 17 Grados Ribeira Sacra u otros festivales vinculados con el territorio a lo largo del territorio. Pues como decía, estamos en una mesa compleja, Agenda 2030 y estrategias culturales. Entonces sí que me gustaría hacer lo que os decía, un breve repaso de por qué estamos hablando en pleno siglo XXI de una agenda que tiene un límite en el año 2030 y estamos hablando de desarrollo sostenible. Si nos retrocedemos en el tiempo hace miles y miles de millones de años, digamos que cuando empezó todo, pues prácticamente en cualquier sitio de la Tierra en el que estuviésemos podríamos encontrarnos una especie de paisaje como este. Árboles, ecosistema, naturaleza. Estaríamos en esta fase inicial, donde solo tendríamos ese círculo grande verde que sería esa naturaleza de ecosistema. Sigue la vida desarrollándose en la Tierra, aparece el ser humano que ha evolucionado a lo largo de todos estos años. Aparece el ser humano y el desarrollo del ser humano y su intervención en el territorio hace que esa intervención vaya generando un impacto en el medio y en el medio ambiente. Con lo cual empezamos a desarrollar nuestras sociedades y eso va generando un impacto en el medio. Seguimos evolucionando y empiezan los comercios, las primeras poblaciones a asentarse y empiezan a desarrollarse las economías. Aparece la economía
las sociedades siguen creciendo y la economía, al igual que la actividad humana, empieza a hacer su mella también en el medio. Y llegamos a las revoluciones industriales, el desarrollo de la industria a nivel internacional, y llegamos a esta situación en la que estamos a día de hoy. Si vemos la leyenda, el círculo naranja es el sector económico. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, sabéis que hablamos de 3 ámbitos: economía, sociedad y medio ambiente o ambiente. Entonces, esto es como estamos a día de hoy. Todo es economía, o hemos llegado a esta situación movidos por la economía. Estamos en la situación en la que estamos hablando de Agenda 2030, porque los modelos económicos que han primado nos han llevado a esta situación. Una situación en la que lo que prima es el dinero, el crecimiento a cualquier costa, a costa, como vemos, de las personas y de nuestros entornos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un desarrollo sostenible, queremos un equilibrio, no decimos no a la economía, no al progreso, no a la industria, pero no a cualquier precio. Ese desarrollo tiene que ir acompañado de tener en cuenta a las personas y de tener en cuenta nuestra casa, que es al final donde vivimos, que es la tierra. ¿Cómo podemos llegar a este desarrollo sostenible? Pues yo soy firme defensora de que la cultura no es el cuarto pilar. La cultura es realmente el pilar que tiene que sustentar el desarrollo sostenible. Si no hay cultura, difícilmente podremos llegar a este equilibrio. Y con la cultura y la Agenda 2030, digamos que tenemos el marco. La Agenda 2030 es una agenda que, a pesar de muchas cosas malas, luego Jorge nos dará también su punto de vista sobre la Agenda 2030, la Agenda 2030, que curiosamente no contempla la cultura como uno de sus objetivos, aunque aparece por ahí en alguno de ellos de forma transversal, pero que tiene de bueno que es una agenda que pone en consenso a todas las entidades a nivel internacional, no solo del ámbito político, sino también universidades y entidades sociales. Entonces, no es la mejor, pero ha sido un progreso respecto a otras agendas anteriores. Y además que tiene una visión holística, porque incorpora objetivos que abarcan los 3 grandes ámbitos de la sostenibilidad: el social, el ambiental y el económico. Entonces, ¿por qué? No sé, ¿cómo salgo de aquí ahora para dar paso a Jorge? Ahí, ya está. Bien, entonces estamos hablando de cultura y de Agenda 2030. Entonces, la cultura, que es una herramienta, al final es una herramienta que, por un lado, construye visión e identidad compartida. De ahí tan importante tener en cuenta, como hablábamos esta tarde, las personas propias del territorio, que son las que guardan esos valores, sobre todo nuestros mayores, ese conocimiento, esa sabiduría que se está perdiendo si no hacemos nada. Pero además la cultura como herramienta para construir sobre el patrimonio y los bienes culturales de una zona, patrimonio material y patrimonio inmaterial, o también para construir una economía a través de las empresas o el llamado industrias culturales y creativas, o también porque sabemos ya fehacientemente que al final la cultura mejora la calidad de vida y también fomenta ese compromiso entre las actividades comunitarias. Entonces, de lo que vamos a hablar esta tarde es de ver cómo encontramos ese equilibrio entre cultura y Agenda 2030. Lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Jorge nos va a hablar, pues, desde su conocimiento y su experiencia, digamos, de la parte más global, Agenda 2030 cultura. Luego tendremos a José, que nos va a hablar de la parte de patrimonio dentro de la cultura, y Carlos, que nos puede hablar desde esas industrias culturales también necesarias para este desarrollo sostenible. Entonces, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar a la Red Española para el Desarrollo Sostenible a estar en este encuentro. He podido seguir la última hora de la reunión y creo que me va a ser muy fácil entender lo que pasa ahí. Yo represento a la Red Española, pero soy persona muy vinculada al ámbito rural por nacimiento, por familia, por vínculos emocionales, pero también por interés intelectual. Y voy a intentar contar en esta primera intervención, por un lado, qué es la red, para qué sirve, qué utilidad tiene, qué utilidad puede tener para colectivos distintos que quieren intervenir de una manera distinta en la sostenibilidad en el territorio. Por otro lado, bueno, voy a citar algunas publicaciones que están a disposición de todo el mundo en nuestra web que pueden ser útiles, especialmente una de ellas. Y luego, en efecto, voy a entrar un poco a resumir muy rápido, digamos, los objetivos, el sentido que tiene el defender que la cultura sea
un elemento articulador fundamental. Nos gusta decir a algunos un elemento rizomático, más que un pilar o un apoyo, algo que permite extender desde él acciones en el territorio a partir de una serie de herramientas dinámicas que existen en la comunidad. La Red Española de Desarrollo Sostenible tiene 6 años de vida y es un capítulo de la Red Global de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas en España, y desde entonces ha ido creando una red de referencia que aglutina a gente del mundo de las universidades, administraciones públicas, empresas y la sociedad civil, con la intención de apoyar la difusión y la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como comentabas hace un momento, en efecto, no son la solución de los problemas. Veremos cómo en el campo, además, específicamente en el ámbito de lo rural, en lo que más puede interesar a las personas que están siguiendo más directamente esta sesión vinculadas a Ribeira Sacra, los objetivos distan bastante de ser la herramienta fundamental. Faltan muchas cosas en los objetivos, pero trataremos de ver qué sentido tiene que la cultura, que en efecto ni siquiera está enunciada específicamente dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esté presente y activa y forme parte del mecanismo conductor y dinamizador de las acciones en el territorio. REDS, nuestra organización, promueve la cultura de sostenibilidad en todos los ámbitos, pero con un foco particular en la comunidad académica, porque lo que queremos es generar y utilizar conocimiento para conectarlo con otras esferas, a través de iniciativas y de distintas actuaciones. REDS forma parte del Comité Permanente del Consejo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y eso nos permite tener una posición para impulsar esa estrategia de desarrollo sostenible en España. Entre los objetivos de REDS, quizá destacar los principales: participar en un debate muy global con gobiernos de todos los niveles, desde el gobierno del Estado español hasta los gobiernos autonómicos, gobiernos provinciales, gobiernos territoriales y gobiernos locales, y también para participar con otras comunidades, con comunidades de interés, y tratar de generar un conjunto de indicadores que nos permitan en lo posible medir cómo cada uno de los proyectos en los que estamos presentes o que apoyamos colaboran y responden a una idea de sostenibilidad. Queremos promover el desarrollo sostenible en torno a un modelo educativo y de distintas herramientas, y brindar apoyo a los distintos gobiernos en el diagnóstico de los retos existentes a nivel local o autonómico o estatal, así como elaborar estrategias y trayectorias. Tenemos entre muchas publicaciones de REDS 4 que creo que pueden ser interesantes para cualquiera que quiera seguir nuestro trabajo. Todas ellas están en nuestra web, en REDS-medio sdsn.es. Es una red de acceso universal, y especialmente de esas 4 publicaciones, una publicación se llama Cultura y Desarrollo Sostenible, otra publicación es Hacia una cultura sostenible, una guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. Una tercera es el resultado de un taller multiactorial sobre esas acciones en el territorio. Y una cuarta, especialmente interesante, es un resumen de un seminario específico sobre la dimensión cultural de la acción sostenible en el ámbito rural. Esa última cuarta jornada, que se celebró en marzo, nos llevaba a la idea de que los objetivos de desarrollo sostenible suponen una triple oportunidad para el sector cultural. Por un lado, permiten que el sector repiense su relación con las audiencias e identifique nuevos públicos y nuevos interlocutores, nuevas interlocuciones en el territorio, desarrollando políticas inclusivas y transformadoras. Por otro lado, los ODS en la cultura permiten generar nuevos servicios a través de la innovación, la experimentación, la investigación y la producción de conocimiento. Y además empujan los ODS a las entidades y a los agentes culturales a buscar
nuevas vías de financiación en este panorama complejo y cambiante en el que nos encontramos. En la sesión anterior hablaban bastante de ello, ¿no? Probablemente cualquier iniciativa futura que quiera captar fondos públicos o privados deberá demostrar su alineación y su vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y son muy importantes los objetivos, y voy terminando esta primera intervención, porque, por un lado, permiten desarrollar el talento y la creatividad y la innovación como factores fundamentales para ayudar a la comunidad global a comprender los desafíos, oportunidades e interacciones entre los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, porque ayuda a construir una masa crítica de ciudadanía con los conocimientos, la creatividad y la motivación que harán posible que contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que en nuestro entorno, y hace un rato estaba oyendo a gente que representa muy bien esto de lo que hablo, hay muchas personas apasionadas, entusiasmadas, interesadas profundamente, con una enorme curiosidad y con un deseo de avanzar a aquello que podamos aportar cada una en el cambio del mundo, porque los ODS en cultura permiten fomentar el trabajo en alianza, las alianzas, las sociedades, los vínculos, las redes externas e internas. La fortaleza, quizá una de las fundamentales de los ODS, es que proporcionan un marco común para que sectores muy diferentes, desde visiones muy distintas, conecten y trabajen juntos en intereses compartidos. Además, permite los ODS acceder a esas nuevas fuentes de financiación de las que hablábamos. Hay que recordar que entidades financieras y patrocinadores, organismos gubernamentales, bancos internacionales, filántropos, están cada vez destinando más ayudas al cumplimiento de los ODS. Y la Agenda 2030 es un marco de referencia para muchas de las estrategias de lo que antes era la responsabilidad social corporativa. Y por último, los ODS nos exigen adoptar una definición integral y aceptada a nivel mundial, por primera vez en mucho tiempo, de una cultura responsable y globalmente comprometida, repensando cuál debe ser el papel de la cultura en el siglo XXI. Una cultura más receptiva, más sensible a las necesidades sociales, que se convierta de verdad en uno de los agentes del cambio, porque invita a asumir la responsabilidad de incorporar el apoyo a los ODS como parte de su misión social y sus misiones básicas. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Ahora paso la palabra a José, que nos va pues, a hablar un poco de su trayectoria y lo que hacen pues, tanto a nivel laboral como también luego desde tu participación en ICOMOS. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias, Jorge. Bueno, gracias en nombre de ICOMOS y a nivel personal por la invitación a este evento tan estupendo. La verdad es que estoy encantado de escuchar bellos poemas, encantado de escuchar testimonios y proyectos, iniciativas que la verdad es que son bueno, pues dignos de reconocimiento y, por supuesto, mi enhorabuena a todos los que han hecho sus ponencias aquí porque, bueno, pues son interesantísimas y dignas de lo dicho, del reconocimiento, ¿no? Entonces, nada, desde nuestra experiencia en ICOMOS, la idea es trasladaros un poco cómo ICOMOS trabaja en la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ICOMOS es una asociación de especialistas en patrimonio cultural y natural formada por un número muy grande de profesionales especialistas en el patrimonio y, bueno, pues tenemos pues más de 29 comités distintos que trabajamos pues el patrimonio de una manera, yo diría que casi holística, pues tratamos desde teoría de la conservación y restauración del patrimonio hasta patrimonio arqueológico subacuático, patrimonio polar, itinerarios culturales o paisaje, ¿no? Entonces, bueno, lo formamos historiadores, arqueólogos, paisajistas, ingenieros, economistas, entonces arquitectos, por supuesto, también, que hace que, bueno, pues todos los inputs de cada uno de nosotros, pues nos dé una visión transversal del patrimonio y completa, ¿no? Entonces, en esa línea, trabajamos de manera transversal los ODS, la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por no meterme ahora en detallar los 17, que sería, ya es muy tarde, yo creo que sería muy denso.
digamos que todos esos comités, todos esos grupos de trabajo en los que he mencionado, tienen en cuenta los ODS en su forma de trabajo, ¿no? Estamos tratando patrimonio desde un punto de vista de género, patrimonio con el enfoque de la crisis del COVID también. Y bueno, pues hay muchas igualdad de género. Bueno, pues tenemos muchas iniciativas que tratan de ver y hacer un match, hacer una identificación de los 17 ODS con el patrimonio cultural, ¿no? En cuanto a los ODS en particular, solamente hacer mención a que el 11, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos dice Naciones Unidas que hagamos ciudades más sostenibles. En la meta número 4, directamente Naciones Unidas nos llama y nos dice que el patrimonio, hay que redoblar los esfuerzos por proteger el patrimonio natural y cultural. Entonces ahí ya nos está, digamos, identificando a nosotros como los agentes que tenemos esa posibilidad de cambio. O sea que la sostenibilidad también es cuidar del patrimonio, ¿no? Es poner en valor el patrimonio que tenemos, tanto el cultural como el natural, ¿no? En esa línea trabajamos además en ICOMOS, además de trabajar en expedientes de patrimonio mundial como este de Ribeira Sacra, que estoy seguro que acabará saliendo, no me cabe duda. Trabajamos en la generación de documentos que ayuden a generar conciencia ciudadana, generar políticas de influencia sobre los generadores los tomadores de decisiones, gobiernos europeos, gobiernos centrales o autonómicos o cualquiera de los que tengan que ver o poder de decisión en el patrimonio cultural. Y en esa línea os voy a hacer rápidamente una descripción rápida de lo que hemos estado trabajando últimamente en cuanto a desarrollo sostenible. En primer lugar, el pasado año editamos un documento que se llama el futuro de nuestros pasados, que es un documento acerca de cambio climático y patrimonio, en el cual identificamos muy claramente que el cambio climático afecta a nuestro patrimonio tanto natural como inmueble, como inmaterial. Identificamos que existen riesgos muy claros en los deterioros de nuestros edificios, deterioros de nuestros parques arqueológicos, los patrones de deterioro que hasta ahora conocíamos y entendíamos por los regímenes de lluvias, ciclos de hielo, etcétera, por no entrar en temas técnicos, ya van a dejar de serlo. Ahora tenemos que cambiar el chip y entender cómo se van a deteriorar nuestros edificios o parques arqueológicos. Hablo solamente del material, luego ya hablaremos del resto, porque las dinámicas han cambiado del todo. Cómo está el paisaje también cambiando y va a cambiar por los aumentos de temperaturas, por los riesgos de inundaciones, por eventos como Filomena del año pasado, están haciéndonos pues que tengamos ya que cambiar nuestra forma de pensar al respecto, ¿no? Como gran noticia, de la cual estamos particularmente contentos, es porque esta semana pasada se ha celebrado una reunión entre UNESCO, el panel intergubernamental de cambio climático, que es ese grupo de científicos que lleva mucho tiempo analizando los patrones de cambio en el clima, y nosotros, nuestra organización ICOMOS, en la cual estamos ya, digamos que poniendo el foco y sacando unas conclusiones, en las cuales se va a publicar un documento que diga que efectivamente pues, existe un deterioro y un riesgo y unas amenazas para nuestro patrimonio, todo entero, tanto el material, inmaterial o el paisajístico, ¿no? En esa línea también, para generar conciencia, pues lanzamos una página web que denominamos Heritage on the Edge, algo así como el patrimonio al límite, en el cual identificamos 7 sitios muy conocidos por todos, pues la isla de Pascua con sus moais, Edimburgo con su ciudad histórica, y Bangladesh, una ciudad histórica en Bangladesh, y todos ellos, y en esa página web se documentan muy bien, se hacen una serie de fotografías, se documenta con láser escáner los sitios en peligro,
y se explica cómo las comunidades locales están luchando o, digamos, modificando sus patrones de comportamiento para cuidar su patrimonio. En unos de ellos pues, tienen riesgos de elevación del nivel del mar, en Rapa Nui, por ejemplo, con lo cual pues, posiblemente pues, pronto haya un deterioro de sus estatuas. En Edimburgo el aumento de los regímenes de lluvias pues, está dando problemas en los edificios históricos, etc. ¿no? Hemos también este año publicado un documento que se llama los Quality Principles, los principios de calidad en los proyectos que tengan impacto cultural. Es un documento que vamos a empezar a tratar con las autoridades europeas y en cada uno de los países de Europa para que los proyectos que tengan un impacto en la cultura tengan una trazabilidad y tengan un estudio pormenorizado del impacto que vayan a tener en la cultura. Lo que buscamos es que ese triple impacto económico, social y medioambiental sea cierto. Todos tenemos seguro en la cabeza algún caso en el cual pues, la inversión no haya sido certera, hayan venido dineros de Europa y se han dedicado bueno, pues quizá cosas que no hayan sido muy afortunadas. Y bueno, pues eso es otra línea de trabajo en la cual estaremos trabajando este año en esta idea de influencia y generar un poco tanto conciencia como guías para los tomadores de decisiones bueno, pues que tengan esa ayuda por nuestra parte, ¿no? Y finalmente, el Pacto Verde Europeo, bueno, pues el Green Deal, este gran proyecto de la Comisión Europea bueno, pues que con la intención de cambiar el modelo hacia una Europa más sostenible para rebajar los niveles de CO2, descarbonizar antes de 2030 a la mitad, las emisiones a la mitad de lo que estamos haciendo ahora mismo, pues va a invertir un montón de dinero en, bueno, pues en todos los países de Europa para que todos cambiemos nuestra forma de vivir. Entonces, en una mesa de esta mañana hablábamos que aproximadamente una tercera parte de ese dinero irá a digitalización y las 2/3 partes irán a sostenibilidad, o sea, a generación de energías verdes. En esa línea, bueno, pues nosotros detectamos amenazas, porque creemos que hay que esos molinos de energía eólica, esos paneles solares, esa generación de energías libres, por supuesto que estamos a favor de ellas, por supuesto que hay que trabajar con ellas, pero no a cualquier precio. Hay que saber dónde se ponen, hay que saber cómo se ponen y sobre todo evocamos quizá al objetivo 17 de las alianzas, es que hablemos mucho entre nosotros, que todos los actores, desde el operador eléctrico hasta el responsable de la comunidad autónoma o la comunidad local, tengan voz y bueno, pues se genere un consenso acerca de cómo se hacen esas instalaciones, ¿no? Entonces, en esa línea hemos redactado el libro verde del patrimonio verde, el libro verde del patrimonio cultural europeo, para poner el foco en que la cultura es un pilar fundamental para la descarbonización y la sostenibilidad europea, porque no hay edificio más sostenible y que menos emita que el que no se construye, que el que se restaura. Entonces, el que menos emite es el que se rehabilita, no el que se hace nuevo, ¿no? Entonces, nosotros, los actores que llevamos toda la vida en esto de la conservación y la restauración, los artesanos que llevan toda la vida haciendo sus productos de una manera artesanal, que no utilizan plásticos, que no utilizan recursos, que son los más sostenibles de todos. La economía circular es la que hace, la que ha llevado siempre lo rural, es lo más circular que existe, ¿no? Entonces, bueno, por no extenderme, en ese documento lo que hacemos es identificar las 7 palancas de desarrollo por las cuales la Comisión Europea considera que hay que trabajar, acerca de, pues, tenemos que descarbonizar el transporte. Bueno, pues nosotros hemos liberado los centros históricos de coches, ¿no? Hemos peatonalizado los centros históricos, pues quizá nosotros podemos servir de ejemplo a actuaciones sostenibles para el resto de las intervenciones que se puedan hacer en el patrimonio o en las ciudades europeas, ¿no? Iniciativas como de la granja a la mesa, ¿no? Lo que la Unión Europea quiere hacer es que la carne o el cereal que se produce aquí se coma aquí, ¿no? O sea, que exista
comercio de proximidad, pues no sé, yo es que estando aquí en este entorno, yo creo que a todos se nos ocurre que no hay más sostenible que la gente de esta comarca, ¿no? Entonces, que somos no sé cómo llamarlo, si líderes o como somos ejemplo, la gente del patrimonio, la gente de la cultura de sostenibilidad. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, hay como mucho más, pero no quiero extenderme, yo creo que es más divertido que luego charlemos, ¿no? Fundamental no dejar a nadie atrás, o sea, todo esto es un cambiazo tremendo en nuestra forma de vivir. Creo que, como decía antes, y había antes también una intervención de gente de una compañía eléctrica diciendo que había que correr para poner las placas solares o correr para poner los aerogeneradores, pero que pensemos bien si poner ese aerogenerador no causa un perjuicio a la comunidad local en su negocio, en sus instalaciones, en su paisaje, en sus valores patrimoniales, etc. ¿no? Así que bueno, con esto concluyo, abrimos debate luego dentro de un rato. Cuidemos nuestro pasado para tener un futuro. Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, bueno, se han tocado muchos temas, luego volveremos a hablar primero Carlos, pero sí que es verdad un poco al tema de la energía, ¿no? Estamos en la descarbonización y efectivamente el cierre de centrales de carbón, pues a lo mejor lo tenemos que compensar con otra manera, pero no tenemos que estar pensando siempre en que tenemos que generar más energía. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en si toda la energía que estamos consumiendo realmente la necesitamos, ¿no? Entonces hoy estamos hablando de desarrollo sostenible y de cultura. Y la cultura pasa también mucho por repensar nuestra forma de hacer, por nuestros valores. Es muy cómodo llegar a casa y tener la calefacción a 40 grados o encender todas las luces, pero bueno, tenemos que empezar también a interiorizar ciertas pautas y al final eso es un trabajo que recae en cada una de las personas que formamos parte de este planeta. No es ni de los... Quiero decir, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y al final, bueno, siempre se habla también que la agenda es global, pero hay que trabajar desde lo local y desde lo individual. No nos olvidemos que todas las personas somos responsables de estar en la situación, unas más que otras, y luego también volveremos un poquito a eso. Entonces, ahora le doy la palabra a Carlos y que nos cuente también pues, un poco su punto de vista de cultura, industria cultural, desarrollo sostenible, sostenibilidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un placer compartir esta mesa, la verdad que es interesantísima. Para mí es empezar, yo creo que lo primero diciendo que soy el único no experto en esta mesa para hablar de Agenda 2030, pero sí que he tenido la oportunidad de ubicarme en ella por el interés en mejorar los conocimientos. Para mí era un reto enfrentarme a esta mesa porque seguramente me haría hacer un análisis también un poco actual de en qué posición nos encontramos los agentes culturales con respecto a todo lo que hablamos. Durante estos días he intentado un poco crear un guión o un diálogo para afrontarla, pero como hablabas tú al principio es demasiado extensa como para intentar focalizarla en un punto. Nosotros podemos hablar desde la experiencia, por un lado, desde el ámbito colectivo, es decir, como forma parte de diferentes asociaciones, colectivos, asociaciones de festivales que están trabajando en Galicia y tenemos un reto que es, yo creo que el clave y una de las cosas por las que realmente un poco nosotros debemos profundizar aquí, que es que en muchos casos tenemos que ejecutar todas las planes, todas las visiones estratégicas que se trazan desde la parte de cómo la cultura tiene que enfrentarse a esa Agenda 2030. En nuestra mano está muchas veces que se ejecuten esos planes porque estamos en contacto muchas veces con los territorios, con lo local y somos los que debemos de impulsar en muchas medidas esos planes. Yo creo que nos enfrentamos un poco a cuatro disyuntivas, que es, primero, analizar en qué punto estamos de conocimiento. Yo creo que es la parte más importante como empresas del sector. Necesitamos, por otro lado, yo creo que planes de formación para saber ejecutar y cómo debemos enfrentarnos a una estrategia tan amplia y tan ambiciosa como es la Agenda 2030 dentro de lo que es las agencias culturales y a la vez que actuamos debemos también de evaluar los resultados. Creo que es la parte más importante que nos permitirá llegar a unos objetivos, porque muchas veces nosotros lo hablamos siempre, después explicaremos un poco en detalle qué es cómo trabajamos nosotros, sobre todo desde esa marca que elaboramos de Festivales para un Territorio, que es evitando de alguna forma la estética, simplemente la fachada, y creo que esa forma de evitar
fachadas que creo que quedan bien siempre en las notas de comunicación y cuando hablamos, y que todo eso yo creo que la parte más importante es hacer una evaluación real, sensata, profesional y externa, porque si cada festival nos evaluamos a nosotros mismos, los resultados seguramente sean más positivos de lo que la realidad genere. Yo creo que nos tiene que evaluar los públicos que forman parte de los eventos que organizamos, las instituciones en las que albergan, digamos, las comunidades territorialmente que nos albergan, pero sobre todo los profesionales externos que también evalúan un poco los contenidos y las actividades que nosotros hacemos. Festivales para un territorio, y un poco poniéndolo como ejemplo, es una marca que a Ribeira Sacra nosotros llegamos en el año 2013, Agenda 2030 yo creo que yo no lo había escuchado nunca. Conocimos este territorio, quedamos absolutamente maravillados y estuvimos 2 años desarrollando una idea de cómo nosotros concebíamos. Es decir, yo hace 20 años que no me dedicaba al ámbito de festivales porque creí que había agotado un modelo. Es decir, cuando me forjé y desde el ámbito asociativo con 20 años trabajaba y pusimos en marcha durante 9 años un modelo de festival. Y durante los siguientes 10, 15 años estuve repensando cómo podría contribuir otra vez a aportar algo que no estuviera ya creado. Eso nos llevó a plantarnos, después de 2 años de reflexión, en la primera edición de 17 grados Ribeira Sacra, un festival en el que nosotros un poco queríamos reinterpretar la forma de relacionarse un evento con un territorio. Desde una parte, yo creo que pensando en la humanización, en las personas, y en que únicamente no debe de sentirse beneficiado una empresa privada, en este caso, a través de ese territorio, porque veíamos que en los últimos años lo único que necesitábamos de un territorio era una extensión muy grande donde entrara muchísima gente y donde pudiéramos ganar un montón de dinero, porque cuanta más gente entrase, pues bueno, pues más productividad generaría para esa empresa. Cuando montamos la primera edición de Ribeira Sacra, el sector, en una parte, nos llamaba bueno, estáis locos, eso no va a ningún lado, porque realmente es inviable montar un festival con 9 escenarios distribuidos en no sé cuántos sitios, con un volumen tan pequeño de personas en el que trabajáis. La primera edición, a pesar de que no estábamos trabajando en estos planes de sostenibilidad, nosotros la trabajamos a un 40% de volumen de público posible, porque queríamos que el crecimiento fuera muy sostenible y que en ningún caso colapsara los servicios que podríamos tener y encontrarnos en Ribeira Sacra, porque si no, al final, todo nuestro discurso se iba a caer, porque lo difícil de construir todo esto es que muchas veces trabajamos en castillos de naipes que, si no los tienes bien armados, se te quita una carta y se desmorona todo. Entonces, yo creo que la construcción intentamos hacerla desde la parte más responsable posible. Para ello, también, una de las acciones un poco que para nosotros fue clave fue, nosotros tenemos, bueno, oficina no está en la Ribeira Sacra, no somos de aquí, y llegamos a un territorio que teníamos que conocer e interpretar. Antes de poner en marcha la primera edición, hicimos una convocatoria pública para colectivos locales, sobre todo de jóvenes, a los que le quisimos contar un poco el proyecto que íbamos a hacer. Esos jóvenes, muchos de ellos que estuvieron en esa primera convocatoria donde nosotros le dijimos que íbamos a venir, que teníamos intención de crear y de sumar, muchos de ellos siguen relacionados con el festival a través de diferentes áreas de trabajo, y cada vez que hay un festival, pues hay gente que está en servicios, en entrada, hay gente que incluso está descubriendo vocaciones profesionales a través del propio evento, y yo creo que eso es trabajar e integrarse un poco en la medida de lo posible con lo local. Evidentemente, las dificultades son enormes, y simplemente somos una pieza más de un engranaje muy grande que en la Ribeira Sacra tiene que ser una herramienta comunicativa y de puesta en valor. El hecho un poco de que nosotros nos situemos un poco en este horizonte de Agenda 2020-2030 como interés y como responsabilidad, yo creo que tiene también un poco que ver con la responsabilidad de que promocionamos un territorio. Nosotros somos una imagen que, en este caso, pues, a Festival 17 Grados hay un porcentaje en torno a un 30-35% de gente que viene fuera, y que al llevar el nombre de Ribeira Sacra tenemos que ser ejemplo de modelo de actuación. Y por eso somos los primeros en conocer herramientas, de conocer cuáles son los planes, cuáles son los protocolos, para poderlos llevar un poco
a buen puerto. En el plan un poco digamos, de colaboración o de conocimiento que podemos desarrollar, ahora mismo la marca Festivales para un Territorio lo que ha querido es defender una idea común de forma de pensar, de actuar, de relacionarse, de generar contextos de movilidad, de sostenibilidad. La palabra sostenibilidad, estoy de acuerdo contigo, María, para nosotros la sostenibilidad era muy importante, pero en los 4 pilares que nosotros definimos desde un primer momento del festival, que era la gastronomía, la música, el patrimonio y el vino, nunca hablamos de sostenibilidad, ni de que somos un festival sostenible. Ve hasta aquí, compañero de comunicación, y es muy raro cuando nosotros nos autocatalogamos como un festival sostenible porque nos da un vértigo terrible. De la misma forma que nos dio un vértigo terrible el año pasado cuando quisimos implementar la accesibilidad de todas las personas a través de una asociación que era Kogami, con la que hablamos. Nos preocupaba muchísimo que a Ribeira Sacra pudieran venir todos los públicos, que no hubiera barreras, y decidimos, esto forma parte de una estrategia comunicativa también que vamos a presentarnos comúnmente para desarrollar. Hoy estamos trabajando en este plan piloto. Creíamos que no estábamos lo suficientemente capacitados para ejecutarlo, para visibilizarlo, y hemos decidido pararlo. Con lo cual yo creo que en la responsabilidad un poco de la forma de actuar de las agencias está también la imagen, la marca de los territorios y el desarrollo un poco que ellos pueden ofrecer. Durante la jornada de hoy, aquí se abrieron un montón de escenarios, de debates, que todos tienen como trasfondo un poco la identidad, el valor identitario. Y esa defensa de la identidad, yo creo que la Agenda 2020-2030 es uno de los pilares que, donde estés, actúa, protege, conserva y, sobre todo, genera un contenido para que las siguientes generaciones disfruten o tengan mayores posibilidades, mayores recursos y encuentren un poco el territorio mejor. Para nosotros venir a Ribeira Sacra, el hecho de hacer un foro en paralelo es la necesidad de primero entender cómo actuar para después un poco tener las claves o las herramientas mejores para desarrollar. Ya un poco por ir terminando, un poco lo que nosotros planteamos como forma de actuar, Festivales para un Territorio ahora mismo se ha extendido. Estamos en Rioja Alavesa con un proyecto igual, también en el rural, también apegado, también desde fuera y también con la necesidad de ir allí, conocer, trabajar con los agentes locales, trabajar en planes de movilidad, en planes de accesibilidad y, sobre todo, un poco visibilizar una zona con una forma de actuar. Ahora mismo, bueno, tenemos otras líneas abiertas. Ya es un modelo que en 5 años ha salido un poco fuera de lo que es el ámbito peninsular. Pues hemos tenido y mostrado interés desde regiones de Francia, hemos invitado a Douro a participar. Hablábamos a la mañana de la importancia un poco que es conocer y por qué este foro también es importante que se conecte con el mundo. Recuerdo cuando en la primera o la segunda edición invitamos a Douro para que nos expusiera cómo se había transformado después de ser Patrimonio de la Humanidad, y fue espectacular el que ellos nos los contaran de primera mano, porque te hace saber en dónde vas a estar tú en un horizonte, dónde queremos un poco estar en ese horizonte. Con lo cual, aunque realmente no forma parte directa, crear este foro creo que también es responsabilidad de un evento que quiere trabajar desde la responsabilidad y, sobre todo, apoyando al territorio en el que realmente lo acoge. Y yo creo que esa necesidad de entender en qué situación estamos con respecto a la Agenda 2030 para poder ejecutarla, para poder tener las herramientas y para poder tener la formación suficiente para llevarla a cabo, creo que es nuestra misión y nuestro objetivo en el medio plazo. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Están saliendo muchos temas interesantes. Si realmente pensamos en los cambios culturales, decía antes José, ¿no? Hablaba del triple impacto. Yo creo que efectivamente se está afortunadamente notando un cambio ya, y es que nos replanteamos o nos pensamos las cosas desde distintos puntos de vista antes de llevarlas a cabo. Quiero decir, ya no solo pensamos en el beneficio económico de nuestra actividad, por ejemplo, sino que empezamos a pensar en que esas actividades no solo tienen que tener un beneficio económico, sino que si ese beneficio económico viene acompañado de
unas condiciones laborales injustas de las personas o va a generar un impacto al medio ambiente, por lo menos nos lo repensamos. Entonces yo creo que ese cambio de valores que poco a poco se va, bueno, como decía, enraizando, ¿no? Esa cultura que decía que me gusta mucho de rizoma, ¿no? Más que de pilar. Pero es verdad, efectivamente, que hace falta muchos conocimientos, por lo que veíamos, ¿no? Es muy, muy amplio. Necesitamos conocimientos y efectivamente pues foros como este o todos los documentos que antes nos comentó Jorge de REDS y que yo también os invito a leer porque son realmente interesantes todo lo que dicen. También tienen las jornadas que desarrollan, que están también colgadas en YouTube, en su canal, que también bueno, pues tienen proyectos y ponencias muy, muy interesantes. A mí sí que es verdad que hay una duda que me surge siempre, ¿no? Y antes lo hablaba en la intervención anterior, de la dificultad que tienen pues, los proyectos locales o pequeños para llegar a las ayudas. Ahora van a venir muchos fondos vinculados a Agenda 2030 o vinculados a resiliencia, a recuperarse de la pandemia. Y realmente Europa lo ha dicho bien claro, que nadie quede atrás, ¿no? Pero ahora realmente, como empezó al principio, todos somos sostenibles, ¿no? Y digo yo, pues, a ver, entonces antes nadie lo hacía mal. Si de un día para otro todos somos sostenibles, tan fácil ha sido cambiar, no hacíamos nada mal. Entonces, tengo la sensación como que los proyectos, las grandes empresas, se cogen los 17 objetivos, la imagen y empiezan a decir, contribuyo a este, contribuyo a este, contribuyo a este, contribuyo a este. A lo mejor lo tendríamos que hacer al revés, es decir, ¿qué proyectos ya han contribuido a todo esto y no han hecho que lleguemos a esta Agenda 2030? Es decir, estamos en la Ribeira Sacra, donde hay un patrimonio natural, un patrimonio cultural, un patrimonio material, un patrimonio inmaterial. Hablamos antes, hay gente trabajando para recuperar todo ese conocimiento. Entonces, a lo mejor no se debería valorar si tú no has contribuido a llegar a este punto, a lo mejor deberías llevar más puntos que si lo que vas a hacer ahora, ¿no? Es apoyar a que esto no revierta. No sé cómo, igual es un poco enrevesado, pero es porque tengo la sensación de que las grandes empresas que tienen muchos medios se van a llevar muchos de estos fondos por decir que contribuyen. Entonces, hay mucha también palabrería de decir, puedo contribuir al 1, sí, porque al hambre cero, porque estoy apoyando un proyectito en Namibia que da de comer a un pueblo de 10 personas, contribuyo a la igualdad porque tengo políticas en mi empresa, contribuyo, sí, quiero decir, pero a lo mejor son esas grandes corporaciones las que nos han llevado aquí, ¿no? Sin embargo, los proyectos que están desde siempre desarrollándose de forma sostenible, que no han generado estos impactos, que han tenido en cuenta a las personas, que han tenido en cuenta el territorio porque es su medio de vida, son los que realmente a lo mejor ahora se van a quedar atrás porque es más difícil llegar a esos fondos, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, Jorge. Sí. Bueno, primero disculpas porque cuando me veo en la imagen del conjunto tengo una sensación de Pantocrátor, de estar ahí como presidiendo esta reunión de una forma completamente... mis disculpas porque, bueno, pues con estas previsiones de tiempo, la verdad es que al final yo vivo en Asturias y no me queda tan lejos, pero tal y como estaba el panorama, tenía alguna duda de que pudiera desplazarme con normalidad y decidí hacerlo así. Entonces ahora mismo estaba viéndome y estaba pensando que solo me faltaba ponerme el libro en la mano derecha y levantar la otra para presidir esta reunión. No, de lo que tú decías, es verdad que el sector de la cultura, la mayoría de las veces cuando habla de cultura y desarrollo, se ha dedicado a hacer declaraciones de intenciones que son muy poco prácticas. Es decir, lo cual hace que, en efecto, estemos muy poco presentes en muchas de las políticas públicas. Pero lo cierto es que ahora mismo hay, y a mí no me gusta nada el término este de ocasión histórica, pero sí creo que hay una ocasión singular en esta propuesta de reconstrucción postpandémica, que es una propuesta desde el punto de vista de la Unión Europea que en muchos casos, en muchos de los planes o proyectos, todavía va poco más allá de los títulos, de los nombres de los proyectos, pero que están muchos de ellos vacantes de contenidos. Evidentemente, cosas como la New European Bauhaus es una cosa que, bueno, pues nació hace un año y está todavía pendiente de definición, pero
pero el sector cultural necesita aprender a moverse en el terreno de los programas de financiación de la Unión Europea e ir mucho más allá de los programas a los que habitualmente íbamos, como Europa Creativa. Porque en este momento la actividad del sector cultural encaja prácticamente en todos los objetivos vinculados a la creación de sociedades más inclusivas, más sostenibles y más innovadoras. Citabas ahora mismo el caso de la Ribeira, el caso de donde estáis. Por cierto, si alguien habla en galego, yo estoy encantado. Yo no lo hablo y lo lamento, pero me encantaría que pudiéramos seguir, que no habléis en castellano por mí, si es por eso, porque estoy encantado y creo que entiendo perfectamente vuestra hermosísima lengua. Pero decías que la Ribeira Sacra tiene muchos ejemplos. Claro, ¿qué hay más sostenible ya que la historia de la agricultura sostenible y de la agricultura durísima y de las maneras tan duras con las que diariamente convive la población de muchísimos de los núcleos rurales de la zona? ¿Qué hay más sostenible que esa manera de tener que afrontarlo así? Es decir, ahí no hay explotación industrial casi de la tierra, porque no se dan condiciones. El trabajo de la gente es ni más ni menos que poco menos que un compendio de la historia de la sostenibilidad. Así que, y de la historia de la resiliencia, de la resistencia, de la acción de respeto a un comportamiento climático sostenible. Ahora mismo, el número de programas europeos, Next Generation, REACT, los derivados del marco financiero plurianual, hay fondos para la movilización de recursos, además de los programas que tenían que ver ya con el ámbito de lo rural, que ya estaban activos en muchos lugares, y creo que habéis hablado de alguno de ellos. Los espacios rurales se han convertido, en efecto, y también lo comentasteis en algún momento, se han convertido a veces en refugio provisional por sus costes más bajos y demás, de proyectos culturales, pero también hay proyectos culturales que están sobre todo aprendiendo de las comunidades. En efecto, en Reds hay unos cuantos ejemplos en nuestras últimas conversaciones, además de casos como es el Museo de la Vida Rural de Esplugas de Francolí, que llevan años trabajando directamente con las comunidades y que en este momento está participando directamente en el diseño de toda la política estratégica del territorio. Muchas de las instituciones culturales locales, grandes y pequeñas, pueden participar de otra manera y además con algo tan importante como aprender a escuchar a la comunidad, que es algo que desde las instituciones culturales se hace a veces poco, ¿no? Lo primero es atender ese principio, el principio de atender a la comunidad, atender a una comunidad que, como decíais, tiene además perfiles muy diferentes, tiene tradición, tiene experiencia por edades, por comunidades enteras, tiene a las mujeres fundamental, que tienen un papel fundamental en la posibilidad de recuperar para el espacio rural una dinámica de sostenibilidad que haga viable que nuestros espacios rurales se conviertan en factores esenciales del equilibrio territorial en el conjunto del país, a la hora además de dialogar con los entornos urbanos con los que se vinculan, pero sobre todo a la hora de crear las condiciones de confortabilidad, de sostenibilidad que hagan que la gente quiera seguir trabajando allí o quiera ir a trabajar allí. Hay, por tanto, un entorno y condiciones que con la Agenda 2030 lo que intentamos es aprovechar esas oportunidades y recordar que la idea de transformar el mundo comienza, en efecto, con la idea de transformar la visión del mundo que la gente tiene en cada lugar. Y para adquirir esa herramienta de transformación, no lo podemos hacer en un modelo top-down, en un modelo de arriba abajo. Tenemos que hacerlo en un modelo de aprendizaje, en un modelo de escucha, en un modelo de humildad, en un modelo de entender que la acción en el territorio además es muy contradictoria.
que en cualquier territorio, y seguro que en la Ribera Sacra pasa como en todas partes, hay gentes que opinan uno y lo contrario. Hay gentes que están encantadas de las nuevas posibilidades y otras que están asustadas de que esas posibilidades modulen de otra manera no deseada su propia vida. Y encontrar la manera de crear esos diálogos también va a ser fundamental, porque esos conflictos tienen que estar mínimamente resueltos para poder caminar. Y si no camina el territorio, ninguna de las iniciativas externas o internas interesadas económicamente o bien intencionadas van a resolver casi ninguno de los problemas que en los próximos años vamos a enfrentar. Muchas gracias, Jorge. No sé si queréis añadir alguna... Bueno, sí, casi por abundar un poco en lo que ha dicho Jorge, desde nuestra experiencia, el trabajo que hemos hecho en el libro verde, en el libro del Patrimonio Cultural Europeo, lo que hacemos es proponer a la Comisión líneas de financiación basadas en el emprendimiento de oficios tradicionales. Trabajar en eso porque, volviendo otra vez al mismo, tenemos que descarbonizar la economía, pero además de poner placas solares, sí hacemos emprendimientos y trabajos y generamos puestos de trabajo de este tipo, pues vamos a ayudar muchísimo en esa línea. Un apunte también técnico, si queréis, para que un poco sepáis, tener un orden de magnitud. Hicimos una evaluación de un proyecto de restauración de arquitectura vernácula e interior de la provincia de Valencia, en el cual se evaluó la huella de carbono de la restauración de ese edificio, comparándola con cómo hubiese sido esa huella de carbono si se hubiesen utilizado materiales contemporáneos. Quiero decir, se utilizaron pues cales, se utilizaron cañas, se utilizaron maderas, igual que hubiesen hecho nuestros abuelos. O sea, no es remontarnos al siglo XVI, es simplemente trabajar con los mismos materiales que nuestros abuelos, y se hizo un ejercicio para compararlo con pues utilizar cementos, materiales modernos, el que en la actualidad todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y la intervención generó un 80% más de huella de carbono que perdón, la intervención generó 80% menos, un ahorro de un 80% menos en su huella de carbono que habiéndola hecho con sistemas tradicionales. Y está pendiente de evaluar el impacto sobre la comunidad local, porque trabajaron los carpinteros locales, el albañil del pueblo, etcétera, ¿no? Con lo cual no hubo un traslado desde la ciudad al pueblo para trabajar, sino que, bueno, pues que a la comunidad de allí, de la comarca, un radio de 20 kilómetros, pues fue toda la gente la que trabajó allí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar y pensar en todo esto, ¿no? Pegarle una buena vuelta y bueno, pues poner la cultura y el patrimonio en el centro, porque al final las comunidades locales y todo esto, pues tenemos mucho que decir, ¿no? en sostenibilidad. Sí, efectivamente, bueno, lleva saliendo también, yo creo que al final la comunicación, ¿no? Lo fundamental que es hacer partícipes a todos. Entonces, bueno, ya se mencionó antes también el objetivo 17, ¿no? Alianzas, que es el último, pero debería ser el primero, porque, bueno, si no hay alianzas, difícilmente conseguiremos estos objetivos. Y en realidad es la gran dificultad, veo yo, conseguir poner de acuerdo a todas las partes y no dejar a nadie atrás. Es decir, llegar a un territorio, saber... Entonces, a mí me parece muy difícil y quería ver si me podéis dar vosotros algo. Bueno, antes hablaba Carlos, ¿no? De que ellos cuando aterrizaron por primera vez hace ya varios años aquí en Ribeira Sacra, que bueno, pues se pusieron en contacto con asociaciones de jóvenes y que de hecho pues tienen a gente participando hoy en día en sus proyectos, ¿no? Pero bueno, todavía sigue habiendo, está muy interiorizado también, ¿no? A lo mejor en el rural que parece que tienen que venir los de fuera a decirnos cómo hacer las cosas y no nos tienen en cuenta. Entonces, un poco cómo proponéis vosotros conseguir crear, ya no digo llegar a la alianza, sino, o sea, cuál es esa herramienta que no va a garantizar, pero que te asegura que por lo menos estás teniendo a todos en cuenta. O sea, por ejemplo, pues vosotros desde ICOMOS, o sea, ¿con quién tenéis alianzas o cómo trabajáis? Bueno, trabajamos con otras, desde ICOMOS trabajamos con otras organizaciones relativas
al patrimonio, trabajamos con la Comisión Europea, trabajamos con gobiernos también, mano a mano en la elaboración de documentos y de políticas, tratando de influir todo lo posible para la elaboración de políticas. Sí que es cierto que aquí ya en estas alianzas tiene que haber muchas patas, ¿no? O sea, ya aparte del gobierno tiene que estar el tercer sector, tienen que estar las asociaciones, tercer sector, tienen que estar las comunidades locales, tienen que estar los productores. O sea, yo creo que tiene que ser una toma de decisiones holística y con todos los puntos de vista muy claros, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hay ejemplos en Menorca, en Punta Nati, donde hubo un problema con renovables y, bueno, pues a base de negociaciones y a base bueno, por poner en contexto, era una instalación de fotovoltaicas sobre una extensión de paisaje pues muy grande y, bueno, pues a base de negociaciones y a base de ejercicios de diálogo, pues al final, afortunadamente, pues ha habido una reducción en ese alcance de la instalación, ¿no? Hay ejercicios también de diálogo en Escocia, ¿no? Con su paisaje cultural y los aerogeneradores, pues al final acaba siendo un poco todo lo mismo. Entonces yo creo que es esfuerzo por parte de todos, es que, que todos tengamos interiorizado todos los valores, la sostenibilidad, no solamente tu parte, no solamente que digas hay que generar energías limpias, bueno, hay que generar energías limpias, pero también hay que tener en cuenta ese patrimonio, hay que tener en cuenta la comunidad local, etcétera, ¿no? Es sumar, no tanto poner solamente tu parte, ¿no? Es un poco lo que creemos o defendemos, ¿no? Bueno, creo que pouco que añadir un pouco a... Vou falar en galego, vou coller a palabra aquí de Jorge, vamos lanzarnos porque creo que tamén é importante como exercicio de responsabilidade estar aquí. Creo que hai, e desde a parte un pouco do sector privado, creo, e por poñer un pouco cuestións encima da mesa das que estamos falando, falábamos antes de oportunidade e creo que hai unha oportunidade tamén de usar, digamos, o sector privado como vehículo comunicativo para chegar ao público, porque nós estamos en contacto con moita xente xoven, con moita población, temos normalmente redes con miles de seguidores e creo que esa oportunidade de chegar e dar un mensaxe desde unha parte non tan formativa ou tan seria eu falaba moitas veces cando nos chegamos aquí a Ribeira Sacra facendo as primeiras localizacións, vendo un pouco, bueno, eu conocía, pero xa pensando desde a parte de quero trasladar un pouco o concepto. Un dos sitios, e que visitaremos mañán, que para min foi clave a hora de contar un relato era el Retoral de Gundibós, con Elías, cando eu me sentei ali, estuve 2 horas cun artesano que me contou con esa paixón o que el facía, comprou a Retoral, recuperou despois de 2 xeneracións e eso nos dicimos que isto hai que contalo ao público que ven ao festival. E eu conto este proceso de Elías desde unha parte máis formal, seguramente que haya en saco roto porque non se vai a prestar unha atención, pero cando nos levamos a un público que está en un contexto de festival ou temos unha hora ali, enseña a facer artesanía, temos gastronomía local que se fai sobre esa gastronomía, un artista e se pecha todo o círculo. Para min estamos contando un pouco todo o que é a esencia desde unha forma moitísimo máis didáctica. E creo que realmente a nós, nese sentido, debemos ser vehículos condutores dunha mensaxe, é dicir, para que chegue de outra forma a públicos mayoritarios. Eu sempre digo, nos normalmente cando utilizamos os festivais falamos de que activamos moitas disciplinas ou activamos máis disciplinas do que a música, porque estou convencido de que a música é un vehículo ahora mismo de comunicación masivo con moitísima forza, pero, sin embargo, nos damos conta que cando a unha persona que pensa que só ten un interés de música acercamos a arte, a outras disciplinas ou a danza, quedan fascinados, porque, sobre todo, incluso máis fascinados que os propios consumidores de danza, moitas veces, que están máis habituados. Entonces, o que creemos e que da mesma forma que temos que ser comunicadores para conectar públicos, para ser moi transversales e, sobre todo, para que estes planes que se teorizan, que se crean, eu creo que con un detalle exhaustivo e con unha precisión para que realmente despois teñan obxectivos reales acadados. Creo que as industrias culturais temos que ser unha peza moi importante
E por eso antes falaba de que nós debemos estar formados, porque debemos tamén conocer esa relevancia e esa importancia para que realmente desde o quilómetro cero, nós cando estábamos plantexando algún evento, con María, bueno, temos a sorte de que ahora se está creando dende a Xunta de Galicia tamén o Pacto de Sustentabilidade para os festivais, que nos vai a ser unha herramienta moi útil, pero falábamos de que debemos de integrar esta xenda desde o quilómetro cero, desde o punto de partida de concebir un evento, e non como normalmente ocurre, e falo en primeira persona e como responsable e como aspecto de melloras, que moitas veces cando temos xa un evento definido e ai que bonito nos quedou, e lle ponemos as etiquetas despois por fora, sostible, de igualdade de xénero, e son etiquetas pero que non están pensadas desde o minuto 1, sino que cando despois queremos que con eso vamos a vender mellor e vai a quedar mellor. E da mesma forma, e para rematar, creo que tamén hai unha responsabilidade de que todo isto un pouco teña sentido por parte das marcas. As marcas son importantísimas acompañando os eventos, os patrocinios privados son moi importantes. E creo que as marcas tamén deben de facer unha autorreflexión de onde queren estar e a mensaxe que queren trasladar a través dos eventos nos que participan. E creo que si realmente queremos eventos sostibles, porque non, é dicir, nós traballamos na máxima de que non a cantidade non debe estar por encima da calidade, que queremos que é moito mellor pensando en pouco público e que teña un focus moi estratégico, que sea público interesado, que non en buscar volúmenes de cantidade. As marcas, polo de agora, están buscando cantidade, están buscando masificación, e creo que debemos tamén de exixirlle ás marcas que apoyen eventos que teñen outra forma de actuar, outra forma de proceder, porque é a única forma de que tamén, digamos, as empresas culturais que queremos operar de outra forma se teñan recursos para implantar cantas máis medidas e para acadar un pouco os obxectivos que están dentro da línea dos ODS, dos 17 ODS que falábamos, e que moitos deles forman parte da vontade de actuación de cada unha das empresas, pero outros moitos necesitan recursos adicionais que evidentemente teñen que vir desde a parte institucional ou desde a parte privada, e creo que, bueno, esa é a reflexión que podo aportar. Sí, aí, bueno, falamos neste proxecto de pacto que comenta Carlos, non? Que está inicialmente traballado de festivais, un pouco cando preguntan que por que o facemos dende os festivais e non dende outra actividade cultural. Bueno, pois dicimos que temos que empezar desde algún sitio, e a sorte, non só penso cos festivais, penso co sector cultural en xeral, que os chamados grupos de interese, non, que pivotan ao redor pois dos festivais ou pode ser dun museo ou doutra actividade cultural, é que está en contacto con toda a sociedade, é dicir, ten contactos, proxectos culturais cos administracións, xa sexan rexionais ou locais, non, dos concellos. Ten relación cos patrocinadores, que son, bueno, pois, en particular, empresas importantes. Hai moitas empresas ou entidades colaboradoras, xa sexan tercer sector ou outras empresas. Ten vinculación cos públicos, que non é pouca cousa, non? Como hai moita variedade, afortunadamente somos unha, pois Galicia tamén moi rica en eventos culturais, temos un público moi interxeracional, é dicir, temos dende nenos, que se ve que moitos festivais están empezando a facer actividades exclusivas para a rapazada, e ata xente maior. Temos vinculación con todas as persoas que ven de voluntariado, é dicir, que o sector cultural ten unha capacidade de difundir todos os valores e a Axenda 2030 que probablemente non teñan outros sectores, non? Entón, eu penso que iso é algo que temos que traballar. Falaba antes Jorge de repensar as relacións coas audiencias. Penso que ese sí que é un tema que é importante pensar. Falaba antes tamén unha persoa que interviu ao final, non? É como que a veces pasamos moito tempo pensando os foros, temos un público, pero que non acabamos de... O sea, que hoy sería superinteresante, aínda que el dicía que maravilloso que estes foros se fagan, pero
habería que asegurarse que hoxe esta sala estivese chea de xente tamén que es desta zona, ¿no? Porque realmente son os que poden enriquecer o diálogo. Pero eso pasa en todo. Entón, a mí eso pareceme realmente difícil ser capaces de chegar a isto, non? Despois, xa, bueno, a miña última, non sei se, bueno, unha última cousiña e despois xa damos paso ao público al que se queredes participar. É que é algo que me parece realmente difícil, falouse tamén de indicadores. Jorge, nos que indicadores, que indicadores, como medimos, que medimos, a que nivel. No sé si puedo comentar algo muy rápido. Sí, penso que estamos todavía en tempo, sí. A ver, yo creo que si estamos en tiempo, yo creo que yo hacía antes mención a un hecho que es indiscutible, ¿no? Y es que las maneras de representar el sentido de la pertenencia que tienen las personas que viven en cada comunidad son diferentes y conviven en todas las comunidades personas que consideran que el cambio es posible y que se puede generar procesos de transformación a medio y a largo plazo, con personas que están convencidas de que eso no es posible, de que no hay posibilidades de cambio. Y lo que es cierto es que sigue existiendo en los entornos no urbanos un sentimiento grande de abandono, de desesperanza y una percepción de que hay una desigualdad objetiva entre ciertos derechos y oportunidades, desde el conjunto de los accesos a los servicios, etcétera. Que por tanto hay barreras culturales que impiden alcanzar ese objetivo del que siempre estamos hablando, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esos elementos culturales conflictivos, contradictorios, tienen que incorporarse a las estrategias allá donde los vayamos a desarrollar, porque en la medida en que los programas se planteen solo desde el punto de vista experto, lo que vamos a conseguir es que no se incorporen de verdad las percepciones sociales y comunitarias y que, por tanto, el impacto de cualquier proyecto sea muy, muy limitado. Y ahí hay un factor que a mí me parece que en una investigación que se hizo en Valencia, precisamente desde REDS y con la comunidad universitaria, una investigación antropológica, etnocultural, aparecía un dato que a mí me parece muy significativo, ¿no? Que es, y creo que hacíais mención en algunas de las intervenciones anteriores, que es el hecho de que es muy importante entender el significado que para la gente que vive en un lugar tiene los conceptos de éxito profesional y éxito personal. ¿Y qué valores conllevan? ¿Y en qué medida ese factor? Porque ese factor es el que va a construir las comunidades de verdad. No el que vayamos, les contemos, el que estemos allí 15 días trabajando, el que estemos 2 años trabajando, porque la vinculación de la narrativa del medio rural a los ODS necesita trabajar el territorio de otra manera completamente distinta, fomentando procesos de cogobernanza, adoptando la mirada femenina del mundo rural, desarrollando esos indicadores, pero indicadores que no son solo los de los ODS, porque hacen falta indicadores que nos permitan generar políticas de precios justos, pago por servicios ambientales, utilizar el conjunto de las externalidades positivas, generar esos espacios multidisciplinares que permitan la cogobernanza, dar visibilidad a todas esas percepciones y crear nuevos discursos que no sabemos cuáles son, pero que necesitamos generar, porque no podemos ir solamente con la buena nueva, no somos vendedores de Biblias ni de salvación. Lo que queremos es aprender y sobre todo redefinir ciertos conceptos, el concepto de éxito que yo creo que por suerte mucha gente de las nuevas generaciones tiene ya concebido de manera muy distinta a la manera, María, cuando tú hablabas al principio del peso del comercio, el peso de la economía. En este momento creo que por suerte hay ya mucha gente viviendo en las comunidades urbanas y rurales que quieren implantar valores diferentes en los que la dimensión cultural y educativa construya una narrativa vital diferente.
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, yo creo que aquí en Galicia tenemos ejemplos también y luego, bueno, es verdad que desde el Ministerio también, en el Foro Ruralidades, también, bueno, pues están haciendo una labor importante por difundir este tipo de proyectos. El público, las personas que estéis aquí acompañándonos, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí. Hay un segundo que te acercan el... Gracias. Bien, bueno, me han parecido estupendas las intervenciones y late en todo, me parece, una cuestión que creo que es importantísima, que es que llegar a un territorio desde las grandes instituciones, desde las altas administraciones, y estudiarlo como quien estudia un hormiguero y sacar conclusiones y decir lo que hay que hacer es esto y esto y esto y eso, a mí me parece que eso hay que abandonarlo desde ya. O sea, yo he Totalmente de sido acuerdo. Sí, sí. profesora de universidad de 17 años, he dado cursos de desarrollo sostenible en la Universidad de Méndez Pelayo durante 5 años. Y ese predicar me parece que es negativo. Es verdad que se está asumiendo en muchas de las actuaciones, pero yo creo que había que partir también de una cuestión muy importante, y es poner en valor lo que es vivir en el rural. Que la gente que vive en el rural sea consciente de la riqueza que tiene solo por el hecho de vivir en el rural. O sea, poner en valor, no tener la gran carrera, ser un triunfador, sino que la publicidad, los medios, los festivales pongan en valor lo que es el medio rural. Porque si no, habrá siempre una prevención hacia el que viene de fuera. Y yo he tenido la experiencia, yo no conocía la Ribeira Sacra, la conocí hace 20 años y me quedé fascinada. Voto en Ferreira de Pantón, o sea, estoy aquí empadronada, aunque trabajo normalmente en La Coruña, en cuanto puedo me escapo a la casa que tengo aquí. Y recuerdo que me preguntaban, ¿tú cómo es que te vas a la Ribeira Sacra? ¿Y qué haces en la Ribeira Sacra? Y yo decía, pasmar. Yo me pasmo de la belleza que es la Ribeira Sacra. Ya solo ese valor. Y la gente de aquí lo tiene la belleza tan encima y los valores tan encima que yo creo que no es consciente del todo. Y creo que sería bueno empezar por ahí, por decirle, pero ustedes se dan cuenta de la maravilla donde viven. Y no como grandes didactas, ¿no? Sino como realmente amigablemente decirle, oye, qué suerte este territorio. Yo creo que eso sería, vamos, un camino y que está latente en mucho de lo que se ha dicho. Nada más que eso. Bueno, yo como anécdota, los que vivimos en Santiago siempre decimos que vamos a Roma a ver iglesias. Digo, que si las tenemos todas en Santiago, hay gente que yo creo que no entró en la catedral, seguramente pues en años, y de repente íbamos a Roma y entramos en todas las que hay. Pero creo que estoy completamente de acuerdo que hai que crear identidade e respeto. Pero o primeiro desde os medios, porque seguimos en un proceso de asociar rural con pouco avanzado, con certo, non retraso, pero sí que para unha persona nova non é un valor de, digamos, de presumir, de decir... Entonces, esa parte de sacar todo o positivo, y normalmente, aparte que incluso os condicionantes negativos que se asocian ao rural son positivos, que eso es lo... Dire que non, eso é tamén un pouco chistoso, que dices, joder, que ser agricultor ou ser... é un valor engadido. De todas formas, creo que son procesos sociais e que son ciclos, y que ahora mismo estamos en un ciclo pues un pouco de tontería, de escapar dese contexto, pero estou completamente seguro de que este ciclo ten outra... a curva vai cambiar e vai a ser descendente, e de repente vamos a entender que realmente para mí sempre me parecía moitas veces que experiencias de xente que, bueno, pues que a mellor vive en Madrid acomodada. Na Ribeira Sacra conocín de feito a unha parella de arquitectos que estaban en Madrid, que están na zona de Ourense, se montaron unha bodega, deixaron todo, están aí, estuven ali cando montamos o festival, porque nos parecía un sitio fantástico tamén,
eles nos falaban da dificultade de vir, porque era como a nivel de bueno, pues un pouco de xestións, de todo, foi moito empeño, pero digo, joder, que me parece inteligencia, me parece a xente un pouco que transforma e que dá ese paso de urbano a rural, casi nadie despois o desfai, e que creo que é un indicativo de realmente de que ese é un dos camiños que tenemos un pouco que seguir, completamente de acordo. Sí, de aí, bueno, aquí se fala moito, non? Que despois da pandemia, bueno, aquí penso que todo no territorio, tamén a vontade de moita xente xove de retornar, a xente que saiu do rural volver ás súas aldeas ou povos, ou incluso xente que non ten esa vinculación, pero é verdade que, e aí vou a unha cosa que dixeches ti, que penso que é importantísima, se temos tantas casas en ruínas, por que estamos pensando en facer casas novas e non Absolutamente. restaurar e rehabilitar, que ademais pois, é xenerador de emprego, ese traballo, non somente construir. E aí penso que é onde realmente fai falta o apoio da administración, porque realmente que en Galicia tamén temos unha problemática que é moita casa pechada, de xente que vive fora, emigrada, que ou non usa a casa ou quedou de varios irmáns, igual en algún momento alugaron, non tiveron moi vas... Entón, hai moitísima demanda. Eu vivo nun pueblo cerquiña de Pontevedra, e tanto no Concello como a axencia que hai ali de inmobiliaria teñen unha lista enorme de persoas que están interesadas en trasladarse ao rural, pero a única maneira que teñen de acceder é comprando unha vivenda, que neste momento moita desa xente non está en condicións de meterse na compra dunha vivenda, non? Entón, bueno, penso que é importantísimo ese apoio que esa administración tamén debería crear esas canles de comunicación con estas familias que teñen esas vivendas cerradas, que se poden reutilizar, que poden dar vida aos pueblos, non? Que o mellor pois estas persoas teñan certa seguridade por parte das administracións de se ti non estás, nos facemos unhas visitas, temos o vínculo con estas persoas para que eles teñan unha certa garantía de o que está a pasar nas súas vivendas, non? Pero que aí é unha parte tamén moi importante para traballar. Non sei se... Sí? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por grado de santidad, Jorge, como estás en el Pantocrator, me voy a referir a ti. Ya que, bueno, simplemente, me he pasado toda la tarde hablando y toda la mañana, pero creo que puedo aportar simplemente un indicador. Yo soy profesor de secundaria, trabajo en Valencia y como indicador, ya que muchas veces a nivel intelectual estáis trabajando en organismos de Unión Europea a gran escala, comentarte que nosotros tenemos como obligación por parte de la Inspección Educativa trabajar en clase con los niños de bachiller de secundaria los objetivos del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Lo estamos haciendo y es una directriz de la inspección de mi área. Te lo digo porque eso a ver, yo creo que eso se ha hecho siempre, pero era necesario que al final viniera la inspectora y dijera, bueno, hay que hacer talleres. Os agradezco el inmenso bagaje de recursos que hay en Internet, es increíble. Yo trabajo con los niños, talleres para reducir, talleres para concienciar, y te digo como indicador que lo estamos haciendo y que está llegando al menos en mi trabajo diario. Después, quería comentarle a José Alberto, esta mañana hemos comentado el tema de Menorca con Miquel Ángel, el caso de Punta Nati. Y nosotros hicimos un congreso, no sé cómo estaba esta mañana, no voy a extenderme más. Vino Rafael Mata y nos explicó ese caso del tema de Menorca, ¿de acuerdo? O sea, al final, yo esta mañana también he intervenido cuando ha venido el delegado de Iberdrola, después he hablado con él, que no pasa nada, una persona muy afable y muy educada, igual que yo, pero no pensamos lo mismo, ¿no? Y creo que es muy esperanzador lo que has dicho, que tú, que eres una persona que estás trabajando en una organización tan importante como ICOMOS, que tengáis esa conciencia de que hay que hacer algo con el cambio climático, pero no a cualquier nivel, destruyendo patrimonio
destruyendo paisaje y destruyendo una economía que es la nuestra, por ejemplo, del tema del vino en Valencia, que está francamente amenazada, ¿de acuerdo? El congreso lo hicimos precisamente, se titulaba Paisajes culturals davant la transició energètica, era cómo protegemos nuestros paisajes culturales, una transición energética que no se puede hacer a cualquier precio, ¿no? Claro. Después, María, comentarte un poco que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay que reducir, no hay que generar tanto ruido, ¿no? Con el tema de la sostenibilidad. Al final, parece que la gente que habla de sostenibilidad es una palabra tan quemada que ya da hasta miedo, ¿no? Pronunciarla, ¿no? También creo que hay una industria a nivel global, no me refiero yo creo que hay una industria de la subvención. Al final, toda esa pasta que se va a venir de Europa, las grandes empresas tienen equipos muy potentes para solucionar ese tipo de subvenciones a nivel técnico. Entonces creo que al final muchas empresas que han generado ese problema se van a acabar quedando el dinero para solucionar el problema. Entonces, no sé si es evitable o no, pero creo que tampoco es un problema español, ¿eh? Yo creo que pasará en todos los países de la Unión Europea. Y nada, y bueno, ya Carlos, pues felicitarle por todo. Ya hablamos, vino a visitarnos y nada, es un modelo para mí. Yo cuando vino con el tema del festival, yo dije, bueno, Carlos, tío, que en Valencia tenemos los festivales que quieras, y cuando me habló de su proyecto nos enamoró a los bodegueros que formamos la asociación. Y nada, y ya esperemos en un futuro poder trabajar juntos y nada, agradeceros vuestra paciencia. Muy bien, no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Jorge. Sí, yo aprovechando lo de los bodegueros, quería hacer una propuesta, porque todavía ayer estaba viendo, como es un mundo que me interesa mucho, el mundo del vino de cercanía, estaba viendo que lo mismo que probablemente pasa en la Ribeira y que pasa en Valencia, está pasando en Cádiz, está pasando en distintos sitios de Aragón, en La Rioja también. Hay mucha gente en el mundo de las bodegas preocupada por el paisaje cultural, y yo creo que sería uno de esos entornos en los que sería muy fácil generar ya algún tipo de iniciativa conjunta, poderosa además, como en otros sectores, completamente cultural como es esa, y que os animo a hacerlo, porque además es sumamente importante que en efecto no sean únicamente los intereses de las grandes compañías los que establezcan el futuro de nuestro territorio. Y ahí la agricultura sostenible y en vuestro caso el mundo del vino y de la vid es fundamental, puede colaborar enormemente para eso. Muy bien, Carlos, lo tienes lanzado, ¿eh? Crear el vínculo Navarra, Valencia, Galicia. Sí, o sea, está creado. De hecho, cuando nosotros registramos la marca Festivales para un Territorio, es un paraguas. Este año en Esférica Rioja Alavesa hemos creado un escenario que era escenario patrimonio, donde llevamos gastronomía de Ribeira Sacra, donde llevamos vino de Ribeira Sacra, llevamos un pulpeiro de Carballiño. La Rioja de Getafe. Y la proyección, y cuando estamos en Valencia, es estos territorios se tienen que comunicar, independientemente de que, y aparte que es muy interesante, porque cuando nosotros nos llamaron directamente, es decir, nosotros no fuimos a Rioja Alavesa a vender nuestro proyecto, sino que nos llamaron para que se lo aplicáramos allí. Y cada territorio tiene una singularidad diferente. En Rioja Alavesa están a un nivel de turismo excesivo, y lo que necesitan es, necesitamos bajarlo, necesitamos buscar otro público de calidad, necesitamos buscar público internacional, y este evento de calidad nos refuerza a la hora de vendernos, no solo como región vinícola, sino como un área, como un territorio patrimonial. Nosotros allí evolucionamos el concepto de vino que aquí tenemos, allí le llamamos tierra, ¿vale? Porque la tierra entendemos que es desde el origen a donde vamos, es decir, las personas que cultivan, y ese relato lo creamos. Pero cada territorio tiene una singularidad y una proyección. Para nosotros es un reto, evidentemente, muy, muy, muy interesante, y es uno de los objetivos un poco de que en el avance un poco, si continuamos avanzando con esta marca Festivales para un Territorio, y que esperamos que, de hecho, este foro pueda también replicarse y que puedan conectarse a estos, yo creo que ese diálogo recogemos con mucha satisfacción un poco
ese mensaje porque yo creo que es completamente acertado y para nosotros es un poco el objetivo y la línea de trabajo. Muy bien, pues hay una pregunta. Vale. Bueno, es como siempre una petición, un ruego. Yo he escuchado atentamente, dentro de lo que he podido, todas sus comunicaciones y les felicito por ellos. Por ello ha surgido muchas, digamos, propuestas interesantísimas. A mí el tema, como comenté a la mañana, yo no soy pesimista, soy simplemente realista, que trato de estar informada. Me parece complicadísimo. Y respeto a Alberto, que comentó que era muchísimo más saludable, barato, sostenible, hacer construcción, rehabilitación frente a construcción nueva. Yo pues quería hacer la petición a los organismos que corresponda que tengan en cuenta esto, porque estamos viendo el derrumbe de nuestras aldeas. Yo ya les comenté que vivo aquí y casas cerradas, no solamente de personas que están viviendo en Barcelona o en Vigo y que vienen a pasar el verano, sino casas que ya se hunden con su historia. Entramos en ellas y vemos libros, ropas, casas que fueron muy bonitas en su momento. Entonces creo que por parte de a quien corresponda, pues que tiene que ser un poquito duro al respecto, no simplemente decirlo. Creo que eso es fundamental, porque aquí matamos dos pájaros de un tiro. Somos más sostenibles y al mismo tiempo conservamos nuestra historia. Y yo creo recordar que Alberto comentó que era muchísimo más económico y sostenible, y otros también lo han comentado, María. Sobre todo. Sostenible sobre todo. Desde luego, bueno, sostenible sobre todo. Sí, Sí. Y entonces, adelante, a quien corresponda, pues con este aspecto. Muchas gracias. Gracias. Creo que hay otra pregunta. Sí. Bueno, ante todo, felicitar por este foro, por estas xornadas, que me parecen moi interesantes para sensibilizar a todo o mundo. Indudablemente, os que estamos aquí é porque nos interesa quizá un poquinho máis ou teñamos un pelín máis de tempo, pero saliron propostas interesantísimas, tanto dos ponentes como de algunha intervención. E ao respecto das intervencións, comentaba Isabel Aguirre, que a felicitamos e estamos moi orgullosos de que unha persona da cidade da Coruña, vivir na Coruña, que bonito é, a mellor cidade, a máis bonita de Galicia e quizá de España, que non veña Ayuso dicindo que é Madrid. A máis bonita de España é a Coruña. E bueno, eu creo, ao respecto do que comentou Aguirre, ela como profesora universitaria decía que a veces os discursos que damos nas aulas non chegan, verdad, aos nosos alumnos. Eu tamén fui profesora, pero de secundaria, ainda que tamén estuve na universidade, e efectivamente a veces somos un pouco pois retóricos e non chegamos a motivar, non chegamos a eles, pero eso nos pasa tamén cando organizamos un evento, verdad? Con todo o interés facémolo, pero a veces non chegamos a todo o público. Pero bueno, estamos contentos si sembramos unha semilliña en alguén. Xa damos por satisfactorio o noso traballo. Así que, Aguirre ou Isabel, querida amiga, non podemos, a educación é fundamental, e eu penso que os discursos na universidade, nun colexio de primaria, nos pequerrichiños, nun de secundaria, sempre vamos a sembrar algo, como dixo o compañeiro de secundaria que está en Valencia. Sempre. Algo vamos a sembrar. E é importante esa sensibilidade que vamos a crear. Si nós na educación sembramos esa pequeniña semilla, os alumnos van a transmitir nas familias, que a veces son os propios fillos os que lles dan leccións aos pais. Porque ollen na escola, que, bueno, que se a casa debía estar feita de pedra, que non de ladrilla vista, non nada duralitas, en fin, estamos creando sensibilidades, non? O que falábamos aquí de sostible. Bueno, pois, todo ese é necesario a educación na escola. Igual que fai uns anos
falar do mundo ecolóxico, do reciclaxe, verdad? Quen entendía eso? Ninguén. Pero a forza de educación, en a que interviron, por suposto, os organismos locais tamén, non? Profesores, etc. Entre todos contribuímos a sembrar esa necesidade de cuidar o medio ambiente e hoxe vamos por as carreteras e é raro que vexamos un vertedeiro incontrolable, verdad? Bueno, pois eso levou o seu tempo. Como levará o seu tempo sensibilizar ao respecto do que estamos falando, non? Pero, sin duda, se vai conseguir. Eso a mí non me cabe a menor duda. E, sobre todo, se falamos cos axentes locais que contribuíron a facelo, ainda máis. Alguén falou aquí de que había visitado a olería de Elías Baliñas, o oleiro, non? De Gundibós, e que lle encantou o seu relato, porque, claro, vive con pasión. Foi no facendo ano tras ano, leva igual 20 anos ou máis. Bueno, pois aquí neste territorio temos persoas que tamén contribuíron a esa sensibilidade. Concretamente, a anterior persoa que me antecedeu, Flora Enríquez, contribuiu enormemente a potenciar o románico desta zona. E falaba destas casas da zona que encerran unha enorme riqueza que non é a veces só a riqueza material, sino un patrimonio inmaterial que é unha pena que desaparezca, verdad? Con numerosa documentación, libros, vestimentas, historias das que nos poden falar os seus moradores, que inda que sexa só no verano, ainda poden contar algo, non? Bueno, pois esa é unha riqueza inmensa, inmensa que non debemos deixar escapar, que temos que contactar e bueno, eu ainda lle comentei, Flora, como non estás aquí entre os ponentes? E dixo, eu non son nadie. Dixo, como que non eres nadie? Eres moito. En fin, bueno, isto é unha intervención de ánimo, non de desesperanza, sino de ao revés, de que todos conxuntamente, cada un na súa posición, sean institucións locais, autonómicas, provinciais, asociacións, persoas individuais, organismos, todos na nosa medida podemos contribuir a que isto sexa unha realidade e o vamos a conseguir. Pois nada, para pechar, non podería estar máis de acordo, eu tamén son optimista, quero selo a pesar do entorno no que estamos na situación, é unha responsabilidade tamén para as persoas que participamos ou que falamos nestes foros, non? Pero como ti dis, afortunadamente, con chegar a un rapaz con ter a semilliña esa, facémolas todas as persoas cada día no seu ámbito. Eu penso que iso é o que realmente está a facer que isto cambie, que realmente podamos ir a mellor. Así que ben por todo o traballo de Flora, pola tua intervención, por todas as persoas que habéis estado acompañándonos hoxe. Gracias, Jorge. Gracias, José. Gracias, Carlos. Y bueno, yo soy María Vaqueiro, que antes me olvidé de presentarme con las ganas que tenía ya de empezar. Moitísimas gracias, un placer e ata a próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.